Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Daniel Sioca. Estamos en la última presentación sobre efectos del vino en la salud. Y en esta oportunidad vamos a hablar en las relaciones del vino con el cáncer. Antes de iniciar, quiero agradecer a Laura Carbonari, que nos ha hecho todo el apoyo logístico, al ingeniero Paul Burlot, que nos ha hecho el contacto con el Foro Mundial de Cooperativas Vitivinícolas, y a mi señora Silvia Beatriz Picar, que ha sido permanente sostén para mí en este curso. Muy bien, en la próxima diapositiva estamos definiendo qué es lo que es el cáncer, hablando de cáncer como tumor maligno. Entonces es el crecimiento exagerado, descontrolado, de células que se originan en nuestro organismo. Estas células tienden a morir menos y a invadir los tejidos de origen o los tejidos vecinos, y a eso se le llama invasión loco-regional, o tejidos alejados de donde se originaron, y esto da origen a las metástasis. Las características más importantes de un tumor están señalados aquí, en donde se ve que hay una proliferación descontrolada de las células, y eso está facilitado mientras se ha bloqueado la muerte celular y se ha bloqueado el envejecimiento de las células. Se ha estimulado la angiogénesis, o sea, la génesis de nuevos vasos para alimentar el tumor. Se estimula la invasión y metástasis, y hay un metabolismo alterado que también se estimula, mientras que se suprime la muerte por las células del sistema inmune, que tendrían que reconocer como extrañas a las células tumorales. En la próxima diapositiva vemos un tumor arriba que está mantenido por sus propios vasos. Entonces la pregunta en esta diapositiva es: ¿cuántos tipos de cáncer hay? Para responderla hay que tener en cuenta de dónde se originan. Puede originarse en la piel, en la médula ósea, leucemias, en la glándula mamaria, en el hígado, en el pulmón, etc. Dentro del tejido de origen, además, hay que tener en cuenta el tipo de tumor. Por ejemplo, en la piel hay carcinomas escamosos, pero también puede haber melanoma, tumores de folículos pilosos, etc. Mientras que en las glándulas puede haber adenocarcinoma, en el cerebro astrocitomas, meningiomas, etc. Por otro lado, hay que tener en cuenta la clasificación según las características morfológicas. Por ejemplo, si es de mama, hay adenocarcinomas o carcinomas escamosos, tumor filodes, neuroendocrino, etc. Y por último está la clasificación molecular según las moléculas dentro del tumor. En la próxima diapositiva vemos entonces esta publicación que hicimos con el grupo de trabajo en el año 2018, que fue publicado en BMC Cancer, y vemos cómo se clasifica molecularmente el cáncer de mama, que sería aquel que tiene receptores de estrógeno y progesterona positivos, que es rico en receptores. El segundo tipo es el HER2-neu positivo, y otro tipo sería el que es totalmente negativo, triple negativo. Más abajo nosotros tenemos en una escala de colores la clasificación que nosotros ayudamos a crear, que es la clasificación en base a las proteínas de golpe de calor. Bueno, esto es muy específico, yo lo dejo aquí, pero entonces vamos a responder: ¿cuántos tipos de tumores hay? Hay cerca de 200, o sea, cuando uno habla de cáncer, no es solamente el tumor, hay cerca de 200 tumores. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta los estadios al momento del diagnóstico. Y entonces vienen las dificultades, que entendemos que no es una enfermedad a las que nos enfrentamos, son más de 200 enfermedades. Para ello esto dificulta el diagnóstico, la prevención, el pronóstico y los tratamientos. Dentro de los tratamientos están manifestados aquí como cirugía, radioterapia, etcétera, que ustedes conocen. Entonces los tratamientos se hacen o se tratan de hacer cada vez más individualizados
a cada persona y no para el tipo de tumor que tiene. En la próxima. Me refiero al tipo de tumor como dentro de la gran clasificación, ¿no es cierto? Un cáncer de mama no es lo mismo en una persona que a otra. A veces se ha preguntado por qué no se da más dinero o esfuerzo, como en el proyecto Apolo, que llevó el hombre a la luna y se encuentra de una vez por todas la cura del cáncer. Bueno, el problema que surge es que es mucho más complicado que llegar a la luna. Entender el cáncer en sí mismo es entender la vida, la muerte, todas las características que tiene un tumor maligno. Y acá tenemos algunas realidades. ¿Hay cáncer hereditario? Sí, lo hay. Por ejemplo, en mama puede ser alrededor del 5%, en el 95% no es hereditario. O sea que la causa de ese cáncer en particular, si no es hereditario, es desconocida. Hay muy buenos tratamientos para el cáncer, esa es otra realidad. Además, los cánceres pueden ser curables hasta en un 60%, sobre todo cuando son diagnosticados precozmente. Además, hay cánceres que, aún siendo incurables, se tornan en enfermedades crónicas y el paciente, la paciente, puede fallecer de otras causas y no de su propio cáncer. Y hay cánceres que se pueden evitar, y esto es muy importante porque viene a la prevención del cáncer. La próxima. Esto que apareció en la revista Nutrients del 2021 dice que aproximadamente el 4% de los cánceres en todo el mundo son causados por el consumo de alcohol. También se ve en Lancet Oncology del año 2021. Entonces, ¿qué tiene que ver el alcohol con el cáncer? Recordemos que ya antes hemos hablado que en el metabolismo del alcohol, el etanol, por acción de una enzima, la alcohol deshidrogenasa, pasa a acetaldehído. Y el acetaldehído, por acción de otra enzima, que es la aldehído deshidrogenasa, pasa a acetato. Entonces, esta transformación de etanol a acetato no produce problemas a nuestro organismo, pero sí el paso intermedio, que es el acetaldehído. El acetaldehído es el muchacho malo aquí cuando uno consume alcohol. Fíjense acá, hay un riesgo elevado de carcinoma escamoso de esófago entre los portadores del polimorfismo del gen ALDH2*2. Es el nombre que se le da a este gen, que codifica la enzima ALDH2, que está más arriba como aldehído deshidrogenasa 2. Entonces, las personas que tienen este alelo variante, es común esta presencia de este alelo, o sea, un cambio en el gen, en Asia Oriental, y confiere casi 4 veces más riesgo de cáncer de esófago en comparación con los portadores del alelo normal, que es el ALDH2*U. Ahora, si estas personas con la enzima defectuosa prestan atención a los efectos desagradables del acetaldehído, que incluye el enrojecimiento facial y palpitaciones del corazón, y dejan de consumir alcohol o consumen bajas cantidades, tienen un riesgo bajo de desarrollar cánceres relacionados con el alcohol, es decir, ya su propio organismo le está advirtiendo de que no tienen que consumir alcohol. En la próxima. ¿Por qué el alcohol puede producir cáncer? Bueno, los mecanismos moleculares los tenemos aquí presentes. Si vamos a la flecha roja de abajo y vemos primero el etanol en sí mismo, el alcohol, el etanol puede producir, observen la flecha que va hacia la inflamación. Entonces, el etanol puede producir inflamación ¿de qué? De la boca, del esófago, del estómago. Y eso ya contribuye al cáncer y vamos a ver más tarde por qué. Recordemos que una inflamación es una puesta en alarma de todo el sistema defensivo que trata de defenderse contra ese tóxico que está llegando, que es el etanol, que en algunas personas produce esta inflamación, no en todas. Por otro lado, el etanol puede producir también cirrosis, que es uno de los pasos, no tan primero, sino tercer paso, en el
el consumo elevado y continuo de etanol, la cirrosis es una alteración en la arquitectura del hígado y eso puede llevar después a un cáncer de hígado. Después también tenemos que altera los niveles hormonales, etc. Ya lo vamos a ir viendo a paso. Pero el etanol dijimos que puede transformarse en acetaldehído, que es la flecha roja de arriba. El acetaldehído pasa a producir, si queda en el organismo, porque no se pasa a acetato, y queda en grandes cantidades, ese acetaldehído puede producir aductos en el ADN. Y este es un problema grande, porque el aducto en el ADN produce una mutación en el ADN y produce una disminución, un bloqueo, como lo ven en la diapositiva, en la síntesis y reparación del ADN. Entonces, abajo está representado esto como que el acetaldehído puede unirse al ADN para formar aductos que alteran su forma física y potencialmente bloquean la síntesis y reparación del ADN. Estos aductos son particularmente genotóxicos, o sea, tóxicos para los genes, y pueden inducir mutaciones. En la próxima vamos a ver un poco mejor. Este es un mecanismo molecular muy complejo que se lleva a cabo en nuestras células cada vez que se multiplican, que se llama mitosis, justamente la multiplicación de una célula para dar origen a otra célula hija. Como vemos ahí, la doble cadena de ADN, por un proceso bastante complejo de enzimático, se abre en dos y una hebra se utiliza para generar la otra cadena de ADN. Eso se llama la duplicación de nuestro ADN. Ahora, fíjense que hay un punto rojo en la duplicación de la doble cadena arriba, y eso es como el aducto que se mete ahí e impide a la enzima aparear la base que le corresponde. Las bases son adenina, timina, citosina, guanina. Eso lo han estudiado probablemente ya en el secundario. Bueno, entonces, si se produce esto, una mutación, se forman alteraciones en el sistema de traducción de la información genética y da como consecuencia proteínas mutadas o que no aparezca una proteína que tiene importancia para nuestro organismo. Entonces, ¿quiénes producen aductos o mutaciones? Por aductos tenemos el acetaldehído, que está subrayado ahí abajo, que ya lo hemos dicho, el metabolismo del alcohol. También las radiaciones, el accidente de Chernóbil, todos conocemos que aumentó mucho las mutaciones, sobre todo en niños, y produce cáncer de tiroides. También los metales pesados, productos químicos, etc. También hay virus mutagénicos, todos hemos sentido hablar del HPV, del virus de la hepatitis B, Epstein-Barr, etc., que también se pueden meter en nuestro ADN y producir mutaciones. Y por último, sin necesidad de todo esto, la misma edad nos lleva a producir mutaciones, es decir, cuando se va duplicando nuestro ADN, se puede producir una mutación. Por eso se dice que el cáncer es también una enfermedad que aumenta con la edad, y es por los errores intrínsecos que se van ocurriendo cuando se duplica nuestro ADN. Entonces acá viene que se pierde el balance entre oncogenes versus anti-oncogenes, que se traducen en oncoproteínas versus anti-oncoproteínas. Entonces ustedes dirán, bueno, ¿y por qué tenemos oncogenes en nuestro organismo? Porque son genes que se han activado durante el proceso de formación del nuevo ser, en el momento del desarrollo del embrión y después del feto. Entonces esos genes que están muy complejos, guiando para que se produzcan rápidamente un nuevo organismo entero, de pronto tienen que silenciarse, porque una vez que cumplieron su cometido, ya no se traducen más. Si se vuelven a activar en la edad adulta, pueden producir entonces un tumor. Y lo contrario también ocurre, que haya antioncogenes que dejan de funcionar en la edad adulta y entonces
se va a producir, no tienen quien frene y se va a producir un tumor. En la próxima. Entonces dijimos que el acetaldehído puede unirse a proteínas, por ejemplo el glutatión, y producir cambios estructurales o funcionales, entonces, por ejemplo, en enzimas que reparan en nuestro ADN. Si no tenemos estas enzimas, que son mecanismos de control de calidad, nuestro ADN puede duplicarse mal. Por otro lado, el acetaldehído puede disminuir la actividad de una enzima que es la ADN metiltransferasa, que es esencial para la normal regulación de genes. Hablamos recién de la inflamación, que puede llevar a la progresión del cáncer en varios sitios y se intensifica por el consumo crónico de alcohol. Yo no voy a entrar ahí, están los mecanismos moleculares que producen, entre otros, especies de reactivas de oxígeno. Por otro lado, el cáncer de mama y el cáncer de mama, que tiene que ver con el consumo de alcohol. El alcohol podría interferir con las vías de los estrógenos. Entonces, ¿cómo? Aumentando los niveles hormonales, potenciando la actividad de receptores de estrógenos. Recordemos que el cáncer se estimula o se induce por mutaciones, pero además hay otras cosas, eso se le llama factor desencadenante de cáncer, pero hay otras cosas que son los agentes promotores, es decir, que una célula que tiene una mutación y se queda tranquila en nuestro organismo, no se multiplica, no va a producir un cáncer, pero si viene un estrógeno, por ejemplo, y un estímulo permanente de que se progrese esa célula, que se divida y se vuelva a dividir por la acción hormonal, puede llevar entonces a un cáncer. Entonces esos son los promotores. Aquí el alcohol, al interferir con la vía de los estrógenos, aumentando los niveles hormonales, actuaría como un promotor. En la próxima. Bueno, siguiendo con esta revista Nutrients del 2021, el etanol puede inducir inflamación y estrés oxidativo y puede esto llevar a la peroxidación de lípidos. Este es otro mecanismo por el cual puede el alcohol producir cáncer. La peroxidación de lípidos es una serie compleja de reacciones indeseables que causan la descomposición de las grasas y los aceites. Hay una degradación oxidativa de los lípidos. En última instancia, lo que produce es una citotoxicidad. En la próxima. Otro agente acá es el carbamato de etilo. En esta revista BMC Cáncer del 2010 se habla justamente de este compuesto químico, carbamato de etilo, o también llamado uretano, que es un compuesto carcinogénico que está clasificado como del grupo 2A, y hay guías limitando el nivel de carbamato de etilo hasta 30 nanogramos por gramo en vinos de mesa. Y van a decir, ¿cómo se produce el carbamato de etilo? Y se hace a través de una reacción química espontánea que implica la presencia de alcohol y de determinados compuestos precursores como la urea, consecuencia de la reacción entre compuestos carbamílicos y microorganismos. Aquí están las concentraciones de carbamato de etilo en bebidas alcohólicas en Europa. Por ejemplo, en primer lugar tienen la cerveza Beer, que tiene una media de 0,005, muy poco. El vino le sigue con 0,007, pero fíjense los licores que están ahí como spirits, tienen 0,09, o sea, tienen más carbamato de etilo. Entonces, la cantidad de carbamato de etilo está regulado por las autoridades que se encargan de esto. En la próxima. Vayamos a las 10 principales causas de muerte en el año 2016, y acá vemos las muertes por millones. La primera es el infarto y la enfermedad isquémica del corazón, que si los unimos se llevan la gran mayoría de las muertes. Después tenemos la enfermedad pulmonar obstructiva, infecciones en las vías respiratorias, y fíjense que mucho más abajo
aparecen los cánceres y los accidentes de tráfico. Y estas dos que tienen las flechas rojas son o pueden estar relacionados con el alcohol. Por ejemplo, el alcohol y los accidentes de tránsito se ve especialmente entre los jóvenes, donde llega hasta un 25%. En la próxima. Esto es para poner en contexto el cáncer con respecto a muertes. Dentro de las 10 principales causas de muerte en los países de ingresos bajos en el 2016, fíjense que están las infecciones respiratorias, las enfermedades diarreicas, las enfermedades isquémicas del corazón, el SIDA, infarto, etc. Y el último son los accidentes de tránsito. O sea que todavía aquí ni siquiera figura el cáncer. En la próxima. Este otro dato sacado de internet, fíjense que la muerte más importante las atribuye al aborto. Hay 42 millones de muertes por año. El cáncer llega a 8 millones. Entre medio están casi 13 millones de enfermedades contagiosas. Y después hay 2,5 millones de muertes por consumo de alcohol. La próxima. Ahora vayamos a Argentina. Estos son datos sacados del Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación para Argentina en el año 2019. Fíjense que la atribución de muertes está en primer lugar las enfermedades cardiovasculares con un 28%, un 19% los tumores, y dentro de los tumores tendríamos ahí algunos, un 4% que podría atribuirse al alcohol. Reciben enfermedades respiratorias, etc. La próxima. Bueno, acá son cifras a nivel mundial. Entramos ahora ya dentro del mundo, específicamente a los cánceres. Las muertes por cánceres más comunes se dan en el hemisferio occidental y en la parte norte de nuestro hemisferio. Fíjense que Argentina no está tan azul, y esto se da dentro de los 10 tipos de cáncer diagnosticados más comúnmente. Está el del pulmón, le sigue el de mama, colon, recto, etc. Sigamos. Para ver más específicamente esto, tenemos los casos de incidencias de cáncer en Argentina 2020, según las localizaciones tumorales más frecuentes y según el sexo. Cuando uno toma ambos sexos, el cáncer de mama es el primer lugar. Ahí tenemos que en varones hay 0% para el 2020 y en mujeres hay un 32%. Si los combinamos, es el cáncer más común, aunque en varones no se dé nada. Pero les quiero advertir a aquellos varones que están viendo esto, que puede haber cáncer de mama en el hombre también. Es muy bajo, pero puede haber. En segundo lugar están los del colon y recto. Allá abajo está el de estómago, más abajo el de hígado y más abajo el de esófago. Estos con las flechas a la izquierda son los que se están relacionando o que se han relacionado desde hace muchos años con el consumo de alcohol. Pero recordemos, dentro del de mama, solamente un 4% puede atribuirse al consumo de alcohol o menos. La próxima. Este es un trabajo muy interesante. La línea roja que ven arriba, que es seguida por una línea punteada, está indicando las personas que tendrían un nivel de incidencia de cáncer más o menos acorde a su edad, a su sexo. Y lo están relacionando aquí con el consumo de alcohol. En el primer lugar tenemos el cáncer de la faringe y de la cavidad oral. Cuando el consumo de alcohol es leve, light, fíjense que todavía está muy cerca de la línea punteada, es decir que no, si bien aumenta, no es significativo. Cuando tiene un consumo moderado, se va un poco más a la derecha, ahí ya hay peligro. Y el consumo muy elevado se va definitivamente a la derecha, el cuadradito. Entonces quiere decir que este cáncer está relacionado fundamentalmente con el consumo heavy, que es alto, de alcohol. Lo mismo pasa para el de esófago
Más abajo tenemos el de vesícula biliar, el del hígado, y más abajo el de laringe, que también están relacionados. Cuanto más consumo de alcohol, mayor porcentaje e incidencia de este tipo de cáncer. La próxima. En este Journal of Contemporary Medical Sciences de octubre del 2019, ven ustedes de nuevo que el alcohol etanol se transforma en acetaldehído y está considerado un carcinógeno del grupo 1. Este fue un review realizado en inglés en el año 2019 para incluir la evidencia epidemiológica de todos los estudios aleatorios disponibles en casos, controles y estudios de cohortes, informando los riesgos de cáncer relacionados con el consumo de alcohol, en base de datos de PubMed, Scopus y Web de Ciencias. En la próxima. ¿Qué muestra este trabajo? Fíjense, este es interesante porque ¿cuáles son los cánceres relacionados con el consumo de alcohol? Y hasta acá les enfatizo que estoy hablando del alcohol y no del vino. ¿Por qué? Porque la mayoría de los estudios se han hecho con respecto al alcohol, no al vino en particular, y ya lo vamos a ver qué pasa cuando uno consume vino. Los cánceres relacionados con el consumo de alcohol tenemos de la cavidad oral y de la faringe. Fíjense que el risk factor, el factor de riesgo, está la estrellita a la izquierda y está relacionado con el alcohol hasta un 30% de estos cánceres de la cavidad oral y de la faringe, y se han relacionado sobre todo cuando se consume tabaco también. El de la laringe también está relacionado con el alcohol, el de esófago, el de estómago, colorectal, el hígado, el de mama más abajo hasta un 5%. Ahora, las personas que consumen alcohol, fíjense que sorpresivamente vemos que tienen hasta un 5% menos de cáncer de riñón y hasta un 15% menos de enfermedad de Hodgkin, que es otro tipo, es un linfoma. No Hodgkin, pero también se ha visto que con el tema de Hodgkin también. Es una clasificación de los linfomas. Entonces, se ve que el consumo de alcohol no solamente puede producir cáncer, sino puede producir menos cáncer. La próxima. Bueno, estos son cáncer oral, cada uno de ellos. ¿Por qué puede producir el alcohol cáncer? Ya vimos el acetaldehído arriba en el cáncer oral, la mala salud bucal relacionado con el tabaquismo. Después tenemos el cáncer del esófago, porque el etanol cambia la movilidad del esófago, la motilidad del esófago inferior. Puede haber reflujo gástrico al esófago, esofagitis, esófago de Barrett con metaplasia, displasia y cáncer. Son como distintos momentos evolutivos precancerosos hasta que ocurre el cáncer. Con el cáncer gástrico lo tienen ahí, cáncer de hígado, cáncer de mama. Y bueno, dijimos que tiene menos cáncer renal y linfoma. ¿Por qué? Porque la protección puede deberse a mecanismos que mejoran la respuesta inmune por el consumo de alcohol y aumenta la sensibilidad a insulina. Y después dicen que los hallazgos del estudio del metaanálisis mostraron que beber cerveza y vino reduce el riesgo de cáncer de vejiga. Y esto sería a las propiedades antiinflamatorias del alcohol, que tienen también algunos efectos antiinflamatorios, anticolinérgico de los polifenoles en el vino y la cerveza. Recordemos acá que estamos ya no hablando del alcohol solo, sino de dos compuestos que son la cerveza y el vino. La próxima. Este es un trabajo que fue publicado en BMC Public Health del año, a ver acá si está, bueno, fue de este año o del año pasado, pero ahí está la cita completa, del 2022, de este año. Dice, en Argentina, ¿cuál es la carga de cáncer atribuible al alcohol? Entonces realizamos un análisis comparativo de evaluación de riesgo, utilizando como comparador un hipotético escenario en el que nadie bebería alcohol y otros que sí beben alcohol. La próxima. ¿Cómo se definió este trabajo? Los que consumen poco alcohol es hasta 12 gramos por día de alcohol, que sería en una cerveza más o menos
355 mililitros. Recordemos que una lata de cerveza típica tiene 475. Los que consumen poco vino serían 148 mililitros, que sería una copa estándar, casi llena, de vino, y poco consumo de alcohol serían 24 mililitros de destilados, que tienen 35 o 40 grados de alcohol. El consumo moderado es hasta 50 gramos por día de alcohol, que serían 4 copas de vino, y el consumo intenso es mayor de 4 copas al día. Entonces, en hombres fueron atribuibles al consumo de alcohol en Argentina el 3,7% de todas las muertes por cáncer, y en las mujeres esto representó el 0,8% de todas las muertes por cáncer. La conclusión: que la mayoría de las muertes por cáncer en Argentina se atribuyeron al consumo moderado de alcohol, al 50% llegó. Esto llama a la implementación de estrategias para toda la población, en lugar de enfocarse solo en el consumo excesivo de alcohol, para reducir de manera efectiva el consumo nocivo del alcohol y su impacto en la carga de morbilidad. En la próxima. La pregunta acá es: ¿beber vino tinto puede ayudar a prevenir el cáncer? Para esto consulté al Instituto Nacional de la Salud de Estados Unidos, el NIH, y el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos, NCI. Dice: el compuesto secundario vegetal resveratrol, que se encuentra en las uvas utilizadas para hacer vino tinto y en algunas otras plantas, ha sido investigado por muchos posibles efectos sobre la salud, incluida la prevención del cáncer. Sin embargo, los investigadores no han encontrado una asociación entre el consumo moderado de vino tinto y el riesgo de desarrollar cáncer de próstata o cáncer colorectal. Salen las citas bibliográficas en números ahí, 32 y 33. Si alguien tiene interés puede entrar en esta fuente de información. Entonces acá lo que estamos hablando es ya más específicamente del vino, y que tiene alcohol que puede dar origen al acetaldehído, pero también tiene compuestos vegetales que ya vimos en las clases anteriores, como el resveratrol, que pueden contrarrestar ese efecto. En la próxima. En este Journal of Epidemiology and Global Health del 2018, habla sobre la carga de cáncer de mama en el mundo árabe. Y esto me interesó porque es bien sabido que los musulmanes no toman alcohol. Y vamos a ver si tienen cáncer de mama. La próxima. Este estudio que se hizo en 22 países árabes, fíjense ustedes las dos curvas de abajo. En la roja está cáncer de mama en los países árabes, y en la gris el cáncer de mama a nivel global. Fíjense que hay una diferencia, pero aunque no consuman alcohol, va aumentando, tiene una tendencia a aumentar la incidencia de cáncer de mama. Este aumento puede deberse en parte a cambio en el estilo de vida adoptado por mujeres árabes, como es el matrimonio tardío, el retraso del primer embarazo, tener menos hijos, tomar anticonceptivos orales, la falta de actividad física, obesidad y fumar. La próxima. Dijimos antes que la edad, que está ligada irremediablemente al envejecimiento, puede contribuir a la aparición del cáncer, y de hecho lo hace así. Las estadísticas dicen que el cáncer es una enfermedad del envejecimiento también. Y aquí, para explicarlo y que ustedes entiendan, tenemos que hablar de telómeros, porque han habido artículos donde se dice qué efecto produce el alcohol sobre los telómeros. ¿Qué son los telómeros? Son secuencias de nucleótidos repetitivas juntos con proteínas asociadas en los extremos de los cromosomas. Es decir, nuestro ADN, cuando está enrollado, ahí aparece un cromosoma. En los extremos de esa X que vemos aquí hay una sección que se llaman telómeros. Al dividirse la célula, no puede copiar completamente los extremos de los cromosomas, entonces hay bases, adenina, timina, citosina, guanina, que se pierden de los telómeros.
La longitud de los telómeros se considera un marcador biológico potencial del envejecimiento. Las células con telómeros críticamente cortos tendrían que ir a la muerte o senescencia, o sea, quedarse quietas y no multiplicarse. Pero si esto no ocurre, lleva a mutaciones y aberraciones genéticas, y entre ellos tenemos enfermedades como el cáncer, enfermedades degenerativas, etc. En este trabajo, que está más abajo, de Molecular Psychiatry del 2022, dice que el consumo de alcohol puede acortar la longitud de los telómeros. Y ahí tenemos una flecha roja en eso. De nuevo tenemos el grafiquito de la línea punteada, y en la flecha roja se está señalando el que nunca tomó alcohol. La longitud de los telómeros tendría que ser esa que está en el punto negro, la media, y la desviaciones estándar en la barrita. Como ven ustedes, más abajo aparecen las cantidades de alcohol que consume la gente para llegar a acortar significativamente los telómeros. Sería una copa de vino, 10 gramos de alcohol, 330 mililitros de cerveza son 13 gramos de alcohol, o un whisky, un vodka de 5 mililitros son 17 gramos de alcohol. Eso todavía no produce problemas con los telómeros, es cuando uno consume mucha mayor cantidad de eso. La próxima. Algunos de los mecanismos implicados en el envejecimiento celular. Yo le dije de los telómeros, pero es enorme la cantidad de información que hay a nivel molecular, porque imagínense que los investigadores están sumamente interesados en retrasar nuestro envejecimiento celular. Está la clave de la vida, de la inmortalidad. Se ha estudiado muchísimo y es mucho más complejo que los telómeros. Yo acá les quiero representar esto de la complejidad que tiene, y no voy a entrar en detalles sobre eso, pero es para que ustedes sepan. La próxima. En este artículo de Infobae, que se presentó en marzo del 2022, dice: la insospechada relación entre el consumo de alcohol y 6 tipos de cáncer. Bueno, si uno lee este artículo así, sin conocer, dice: ¿cómo? ¿Se ha descubierto que el alcohol puede producir 6 tipos de cáncer? Yo ya les decía que en revistas anteriores, desde hace años se sabe que el consumo de alcohol puede producir cáncer, así que no nos dejemos guiar por esto. A veces artículos que son un poco sensacionalistas en ese aspecto de poner esta información. Después lo desarrollan bien, pero bueno, esto ya se sabía. Ahora dice la revisión, Infobae dice: la revisión fue realizada por un grupo de investigadores de CONICET, el Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria en la Argentina, en colaboración con colegas de la Universidad de Utrecht y otras instituciones de Holanda. Dice, y esto es interesante: en todo el mundo existen grandes diferencias entre las regiones en cuanto a la carga de cáncer atribuible al alcohol. La mayoría de las muertes por cáncer atribuibles al consumo de alcohol se encuentra en la región del Pacífico Occidental, que es el 7,8% de todas las muertes por cáncer y alcohol, mientras que en la región del Mediterráneo Oriental solo el 0,7% de todas las muertes por cáncer son atribuibles al consumo de alcohol. Entonces recordemos esto, porque es interesante cómo lo aclaran acá. La próxima. Este es un investigador cuyo nombre es Jordan Carofa, de la Universidad de Cincinnati, quien en el 2022 dice: el cáncer de colon en gente relativamente joven. Ellos están haciendo estudios y ven que en los jóvenes aumenta cada vez más el cáncer de colon. ¿Quiénes aumentan? Entre gente que tiene una dieta baja en frutas crudas, baja en verduras y baja en legumbres. Y más al mismo tiempo es alta en carnes procesadas. ¿Cuáles son las carnes procesadas? Aquellas que contienen muchos aditivos químicos para mejorar la vida del anaquel. ¿Y qué es lo que tienen esas carnes? Nitritos y nitratos. Este es todo un tema que yo no voy a entrar porque consumiría otra clase. Pero sepamos que los nitritos reaccionan con el ácido del estómago
y forman nitrosaminas, que son algunas de las cuales son cancerígenas. La próxima. En la próxima diapositiva vemos acá, entonces en nuestro intestino, está visto en esta diapositiva, fíjense que arriba tiene mucus y el microbiota, o sea, los microorganismos que tenemos en nuestro intestino y que son billones y billones. Y estos, estamos acá abajo en Cáncer 2019, dicen, no es que lo que se come tenga sustancias cancerígenas, porque esto está muy controlado por las autoridades de salud, sino que los subproductos producidos durante el metabolismo por las bacterias intestinales pueden llegar a producir sustancias químicas cancerígenas. Es posible que las interacciones entre la dieta y el microbioma lleve a la formación de células de cáncer colorectal y al aumento del riesgo en las poblaciones más jóvenes durante las últimas décadas. La próxima. Bueno, y esto le traigo una diapositiva que yo ya había mostrado antes, que apareció en Gastroenterology del 2019, y es un trabajo de fin de grado de nutrición humana y dietética hecha por Patricia Muedra Yáñez del 2020. La conclusión es que el consumo de polifenoles del vino tinto es beneficioso para el microbiota intestinal, actuando en la actividad bacteriana y los mediadores inflamatorios intestinales. O sea que el vino puede ser bueno para el microbiota, que es el que transforma productos químicos de la dieta. Los polifenoles presentes en el vino tinto podrían desempeñar un papel en la regulación de la presión arterial, la obesidad y el control de la glucosa e insulina. La próxima. Entonces, ¿cuánto alcohol es nocivo y aumenta el riesgo de cáncer? Los expertos dan la clave tras la polémica enmienda de la Unión Europea. Vamos a ver al último, dice. La enmienda en cuestión, que muchos han querido ver como un guiño a industrias que son muy potentes en países del sur de Europa, ha sido planteada por el Partido Popular, cuya portavoz es la ex ministra de Sanidad, Dolores Montserrat, y ha recibido el respaldo de 381 parlamentarios. Entonces, ¿qué es lo que se pone? No se pone nada en conclusión, porque ya sabíamos que el alcohol puede estar relacionado con el cáncer. ¿Y cuánto es el de consumo es malo para la salud? Mucho. ¿Y cuánto es mucho? Ya lo vimos en las diapositivas anteriores. En la próxima. Entonces, siguiendo con este artículo, José Ignacio Martín Valadez, jefe de la sección tumores digestivas del MD Anderson, el Cancer Center de Madrid, explica: el consumo de alcohol es uno de los factores con mayor asociación en el desarrollo de cáncer, principalmente en la cabeza, cuello, hígado, esófago y hasta el de mama. El riesgo aumenta proporcionalmente a los gramos de alcohol consumidos, por lo que no podemos hablar de una cifra concreta, a partir de la cual hay riesgo y por debajo de la cual no existe el riesgo. Luego, la cantidad apropiada para no tener riesgo sería 0 alcohol. También se habla de otras consecuencias. El Ministerio de Sanidad, por ejemplo, habla de ciertos daños cerebrales por el consumo de alcohol en menores. La próxima. Acá tenemos abajo en la diapositiva, son diferentes bebidas pero iguales. Todos tendrían 12 gramos. Y está 40 mililitros de una bebida que tenga 38% de alcohol, 127 mililitros de un vino que tiene 12% de alcohol, o 340 mililitros de una cerveza que tiene un 4,5% de alcohol. Entonces esto dice que los flavonoides está asociado con menor mortalidad en la dieta danesa, con menor mortalidad por cáncer, y dice: los mayores beneficios para la salud se estiman que ocurren al comer más legumbres, cereales integrales, frutos secos y menos carne roja y procesada. Los beneficios adicionales se asocian con el aumento en la ingesta de frutas, verdura y pescado, al tiempo que se reduce la ingesta de bebidas azucaradas, huevos y granos refinados. La relación inversa
fue particularmente clara en fumadores y en personas que consumían altas cantidades de alcohol, más de 20 gramos de alcohol puro por día. La próxima. Entonces acá de nuevo aparece la pirámide alimentaria. Fíjense que el consumo diario está relacionado acá en la parte más baja, lo que tendríamos que darle prioridad, y menos hacia lo que está arriba, en la punta. El consumo ocasional lo pone justamente las carnes ultraprocesadas y todo lo que sea golosina, chocolates, dulces, etc. Uy, el chocolate se me escapó, no es tan malo, pero me van a matar los que comen chocolate. Y acá lo interesante es que está el vino, la cerveza, es un consumo ocasional, moderado en adultos, tendría que quizás ir hacia arriba, pero bueno, es como el sol, si tomamos mucho nos va a hacer daño. La próxima. Entonces vamos entrando en la etapa final. Todos nosotros sabemos que en el cigarrillo, hace mucho ya se ha impuesto etiquetas que advierten sobre los problemas de consumir cigarrillos. ¿Y cuál ha sido la efectividad? Esa es la gran pregunta. Observen ustedes, el cigarrillo allí, el 75% va en impuestos y un 24% va a cubrir los costos de producción del tabaco. Ahora, estos mayores impuestos han ido realmente al sistema sanitario, es decir, si sabemos que esas personas que están consumiendo cigarrillos, esa gran cantidad de impuestos, van realmente a los hospitales previniendo de que esa gente puede el día de mañana desarrollar un cáncer de pulmón o tener enfisemas pulmonares. Esta es una pregunta interesante que no tiene una respuesta clara. En cambio, en el vino y en un destilado que están abajo, ya se está hablando y se ha puesto desde hace años que hay que beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Hay en ese caso que contiene sulfito. Por otro lado, acá se ve que no tiene que conducir, que no tienen que tomar las embarazadas, que solamente el consumo es para mayores de 18 años. O sea que ya está bien advertido, para mi gusto, la información. La próxima. Entonces acá decidí hacer una comparación entre el cigarrillo, que tiene esas advertencias, y el vino, que también tiene sus advertencias. Veamos el cigarrillo. Es muy adictivo. La nicotina es 8 veces más adictiva que el alcohol y genera más dependencia que la heroína y la cocaína. El vino puede ser adictivo, eso ya lo habíamos visto en las disertaciones anteriores. El cigarrillo no contiene químicos beneficiosos para la salud, en cambio el vino contiene químicos beneficiosos para la salud. El cigarrillo provoca múltiples enfermedades aún con consumo muy bajo. En cambio el vino, el consumo excesivo es el que provoca múltiples enfermedades. El cigarrillo no se asocia con mejoras en la salud. El vino, el consumo leve a moderado, se asocia a mejor salud cardiovascular, menor grasa intraabdominal, mejor densidad ósea, etc. Con el cigarrillo hay fumadores pasivos, por suerte con el vino no hay bebedores pasivos. La peor combinación es la mujer que está tomando y fumando al mismo tiempo. La próxima. Siguiendo con la comparación de cigarrillo, fumar causa el 30% de todas las muertes por cáncer. En cambio el vino, el consumo elevado de alcohol, se asocia con el 3 al 4% de muertes por cáncer. El consumo de una botella de vino a la semana presentaría un riesgo absoluto de cáncer del 1 al 1,4%. En el cigarrillo no hay asociaciones con menor incidencia de cáncer, en cambio el vino está asociado con menos cáncer renal, linfomas y posiblemente vejiga. A la izquierda vemos que el cigarrillo, la gente que fuma, reduce su promedio de vida entre 5 a 8 años, depende de la cantidad de cigarrillos que fume. Por ejemplo, un hombre de 35 años que fuma 2 cajas de cigarrillos al día tiene un pronóstico de vida de 8 o 9 años menor que el de un no fumador de la misma edad. Por otro lado, vemos que el vino, los que consumen vino moderadamente viven un promedio de 2,5 a 3,5 años más que los abstemios.
Esto lo vimos ya en charlas anteriores. El consumo moderado de vino, sobre todo por resveratrol, activa las sirtuinas, provocando efectos beneficiosos sobre el envejecimiento, a la prevención del desgaste de los telómeros y la promoción de la reparación del daño al ADN. Y esto ha sido publicado en el 2019 en la revista BMB Reports. En la próxima. Entonces, todos nosotros estamos preocupados de llegar a viejos, más longevos. ¿Significa mejor vida? Ese es un problema. A veces también no podemos meternos en una burbuja y estar consumiendo cosas que son beneficiosas. ¿Qué cosas? El agua. El agua es realmente pura, el agua que estamos consumiendo. El aire que respiramos es realmente puro. No queremos llegar a viejos como también llegan algunas personas, como vemos acá a la derecha, en la población de Japón, que son viejitos que tienen baja pagos de haberes y que prefieren cometer un robo para ir a la cárcel y que allí los cuiden y estar en compañía. En la próxima. Entonces, finalmente les digo, aliméntese bien, haga ejercicios, no tome de más, edúquese y encuentre una motivación para su vida. He dicho, caso cerrado. Esta sería mi diapositiva y conclusión final. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Me gustaría que vos, Laura, hicieras una aportación, porque sé que has estado en Nueva Zelanda y que me gustaría cómo se controla el consumo de alcohol en ese país, que me parece muy interesante y que lo hablamos hace un tiempito atrás. Claro, doctor, primero agradecerle porque la verdad que cada uno de los aspectos ha sido súper importantes, recorrer esta insospechada relación que quieren hacer y nos llama la atención, ¿no? Que quieran intencionalmente asociar el vino con el cáncer, cuando estamos viendo a lo largo de toda esta investigación que usted nos ha mostrado, datos que dan cuenta de que es muy ligero hacer esa asociación, digamos, de vino con cáncer. Ahora, también es verdad que estamos asistiendo cada vez más a la asociación del vino con los accidentes de tránsito y se está pidiendo en muchos lugares directamente la tolerancia cero en cuanto al tema de los controles, ¿no? Y justamente yo le comentaba cómo es el tema de la ruta del alcohol en otros países, como en el caso de Nueva Zelanda, que son grandes productores de vino, que son los grandes exportadores inclusive de vino, y que es interesante allí que el control que se hace en la venta del alcohol es un sistema entrecruzado entre privados y también el Estado. Es decir, nosotros estamos acostumbrados a achacarle todo solamente a esa parte del Estado, en donde parecería que son la única solución que tendríamos para evitar las muertes por alcohol en las rutas, en este caso, ¿no? La experiencia es interesante porque en Nueva Zelanda, que son grandes consumidores de alcohol en sus domicilios, la situación está muy controlada. El que vende alcohol, ya sea en los supermercados, no puede vender todas las líneas de alcohol que quiere, sino está muy controlado qué pone en sus góndolas. Y el que vende alcohol también en los bares, tienen que tener, por un lado, sí o sí, en cada uno de los lugares donde se expende, un manager o un supervisor que lo capacitan con un curso que tiene que renovar la licencia todos los años, y ese manager de alcohol se llama, justamente, es el que se coloca en las líneas de cajas. Entonces la gente, cuando está prohibida la venta de alcohol a menores de 18 años, y muy vigilado. Entonces la gente cuando saca una botella de la góndola no puede pasar por la caja. Esa botella no sale si no aparece la supervisora o el supervisor de alcohol y controla primero que esa persona tenga más de 18 años y después
y ahí recién le habilita para que pague y se vaya con la botella de alcohol. Ahora, si llegan a encontrar a una persona en un accidente de tránsito o en una situación de tomando alcohol, por ejemplo en las plazas, que no se puede tomar alcohol en la vía pública, inmediatamente detectan por dónde ha sido vendida esa botella, entran en un sistema, porque todos los supervisores de alcohol cargan, digamos, el código de esa botella a un solo sistema. Y saben en qué supermercado se vendió o en qué lugar se vendió esa botella. Y le llega una multa altísima al dueño del supermercado y también inhiben al supervisor de alcohol. Eso es por un lado, ¿no? En cuanto a la venta, es muy controlada a menores y sobre todo en los lugares donde se expende. Y el otro tema que me llamó mucho la atención es que en los lugares como los bares, donde se consume mucho, por ejemplo, vino por copa o mucho alcohol también, también está este supervisor, esta figura, que tiene que detectar cuando las personas están consumiendo alcohol, quién va a ser el conductor designado, digamos, de eso. Y a esa persona se le coloca una identificación como una pulsera y a esa persona está prohibido venderle el alcohol más de una copa, que es lo que ellos toleran. Pasada esa copa ya la responsabilidad es del dueño del restaurante. Así que bueno, el control es importante, pero también los privados pueden trabajar. Hay destilerías de whisky que trabajan muchísimo, pero en todos los casos está identificado el conductor. Es más, cuando las playas de estacionamiento tienen que poner vigilancia y las personas que tienen esa pulsera se les impide subir al volante. Interesante para que trabajen las bodegas, trabajen los que venden el alcohol, pero también se custodia, digamos, la responsabilidad civil. Perfecto. Bueno, nosotros Mendoza tenemos mucho que aprender todavía. Yo les quiero agradecer muchísimo la contribución, Laura, todo lo que yo he aprendido gracias a este curso que me tuve que aprender muchas cosas del vino que no conocía en una provincia donde yo nací y que me encanta que sea una provincia productora de vino. Ahora, doctor, llama mucho la atención lo que usted ha dicho, ¿no? Siendo que se asocia tan ligeramente el vino al cáncer. No habrá una intencionalidad, digo, porque en la investigación saltan muchos datos de la cantidad de cáncer causados por el alcohol, solamente el 4%. Usted nos ha relatado lo que significan los oncogenes, así que llama la atención, ¿no? Que con tanta ligereza se lo asocie. Sí, yo creo que la educación sigue siendo fundamental, porque cuando las personas entienden cómo son los mecanismos por los cuales se puede producir un cáncer, se van a dar cuenta cuando en una publicación o en algo contradice así lo que nosotros nos toma de sorpresa y nos lleva a pensar, uy, tengo que dejar de tomar bueno, hemos visto que es muy complejo esto. El vino es una bebida sumamente compleja y que tiene muchos beneficios como también muchos perjuicios. Depende de la edad que lo tomemos, la cantidad, etcétera. Así que seamos más responsables en esto y sigamos adelante. Disfrutemos del vino. Exacto, que también es salud, ¿no? El disfrute. Exacto. Tal cual. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias. Hasta luego. Adiós.